Bueno, vayamos en orden de las entregas. Regina Baños, me gustaría que leyeras tu texto y que pasemos a su comentario. Me gustaría utilizar toda la sesión de hoy en leer el conjunto de textos que ya han sido entregados. Recordarán que pedí que se entregara desde el día anterior a hoy, desde ayer, miércoles. Eh, Todo el mundo está un poco retrasado respecto a esa fecha, pero eh, quisiera que entiendan el interés que tiene que se revise en clase, porque esta es la última clase del semestre y no quisiera dejarla sin revisar, sin escuchar, sin discutir, incluso y comentar los trabajos de cada uno de ustedes. Me interesa en particular esta sesión porque me puede dar una idea de hasta dónde se ha llegado, hasta dónde llega cada uno. Es para mí muy importante. Puede ser que sea muy importante para ustedes también y sobre todo estar en esta discusión, particularmente útil. Bien, no perdamos tiempo, no, mejor no lo pierdo yo, ni usted, se lo hago perder a todos. Regina, buenas. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal? Está abriendo el Word. Ahorita que termine de abrir por completo, lo empiezo a leer. De acuerdo. Solo unos segundos. Aprovecharía para pedirles a todos los que ya me enviaron su texto que tengan preparado su material en Word. Si no me lo han mandado en Word, aprovechen para mandarlo hoy mismo, para que ya lo integre y se mande a evaluación eh, para su publicación en la CREM, Profesor, en la CREM. Sí, Iván. sí, Mario Falfán, discúlpeme que una vez más no prenda la cámara, es que como está lloviendo por estos rumbos, si la prendo se me congela el internet y Ya, me saca de la sesión. Una disculpa. muy bien. No, no hay cuidado. Respecto al formato de Word, fíjese que bueno, recientemente cambié mi computadora y entonces resulta que la licencia de Word con la que venía mi computadora, es de esa, no sé si sea pirata, el chiste es de que me bloquea entrar a Word o leer cosas en Word. Entonces todo el trabajo entero lo he estado haciendo en Google Docs, que me permite pasarlo a PDF, o sea, tiene las mismas funciones que Word, pero como tal no es un formato Word. Está bien si se lo De van. acuerdo, de acuerdo. Toda esa historia. No, 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 no. No, envíame un archivo en Word Ah, y de envíame hecho, otro. ahí Lo que ya dije, creo que ya oyeron todos, ¿verdad? Un archivo en Word, ujú. Sí, de hecho perfectamente ahí identificable, en a esa doble renglón. aplicación de Google Docs puedes exportar la Word. Ah, ok, perfecto. Ah, Ajá. bueno, Bueno, entonces no pónganse hay de ningún acuerdo entre problema. ustedes. Sí, o sea, esta sería una interrupción poco útil al caso. Que quede muy claro. Word, PDF y todas las ilustraciones por separado en JPG o la que se pueda, que puedan ustedes hacer, siempre y cuando tengan 300 dpi de resolución. Bien, Regina, ¿ya estás lista? Sí, Julio, lista. Bueno, muy bien. Ok, comienzo. ¿Cómo creo lo que creo? El caso de El conejo de la luna. Consideraría esta obra, aún inconclusa, como mi primera obra de creación. En ella se conjugan influencias de diferentes ámbitos que disfruto de realizar y espectar, los cuales no se limitan solamente a lo musical. Darme licencia de echar mano a más de una disciplina me ha permitido desdoblar más aspectos de mi psique creativo, algunos que desconocía y habitaban en mí, lo cual me ha permitido recorrer caminos que comúnmente un músico no transitaría, además de revelarme a mí misma verdades de las cuales no era 100% consciente y el trabajarlas mediante una creación me permitió traerlas a ese plano. ¿De dónde surgió la idea del conejo de la luna? Antes que nada, considero que este es un aspecto cultural, porque más de una vez he escuchado sobre la leyenda de El conejo de la luna, que da explicación a la sombra o mancha que se puede ver en el cuerpo satelital. Mi afinidad con las leyendas, mitos e historias de cómo se creó algún aspecto del mundo observable ha estado desde que era una niña, pero específicamente el momento en el que decidí que el conejo no iba a llegar a la luna, sino más bien saltar de la luna, fue en una sesión de psicoterapia.
Antes de que comiencen las suposiciones, debo de decir que estaba en medio de un ejercicio con mi terapeuta enfocado a la concentración. El ejercicio que realizamos fue el de darme una pequeña lista de palabras y con ellas crear un cuento. El punto de esto era observar en qué momento me desconcertaba o comenzaba a divagar y si llegaba al punto de dejar de realizar la actividad principal. Las palabras fueron perro, conejo, mar, coche y viento. Para mi inquieta mente fueron suficientes esas fracciones de segundo para que de la palabra conejo seguida de la palabra mar observase en mi mente cómo el conejo de la luna saltó al mar. En ese momento fue muy clara la imagen, hasta pude ver incluso la paleta de colores. De igual manera pude escuchar algo, lo que en ese momento entendí como la claridad de la luna. Estaba tan absorta en esa microfantasía de suerte de imagen GIF con sonido, que para realizar la actividad propuesta tuve que cortar la ensoñación y volver a la realidad de ese momento. Ese pensamiento fue tan claro que después de terminar la sesión no lo olvidé. Me pareció buena idea archivarlo en cosas bonitas que se me ocurran dentro de mi mente. Tal vez por lo novedoso en ese momento era que nunca había escuchado o visto que el conejo de la luna saltase de la luna. Primer intento. Es hasta que llegué a la Cremus y bajo su propuesta que decidí utilizar esta fantasía para una creación musical. La propuesta en la Cremus es que la imaginación sea el motor principal en cuanto a la creación, que a partir de ella se deriven las soluciones y no con cosas preestablecidas como podría ser en la composición. La fantasía ya la tenía. Hubo un juego de elementos como el recuerdo mezclado con esta cuota de culturalidad. En cuanto al mito, a la hora de quererla traducir a la música me encontré en una especie de vacío, y las preguntas comenzaron. ¿Cuál sería la mejor manera de transformar aquella fantasía a material sonoro? ¿Qué elementos debía tomar en cuenta? ¿Cuánto debía durar? ¿Cómo hacerle saber al otro que había imaginado aquello? ¿Con el título? Fue hasta que el docente encargado de la Cremus, Julio Estrada, me preguntó por qué el conejo había saltado. ¿Cómo es que lucía un conejo lunar? Al caer de la luna, ¿había soltado material parecido al polvo o a la roca? Todas esas preguntas me invitaban a navegar más en aquella fantasía, lo cual era cierto porque recordando las condiciones en las que fue ideada, en efecto, no le di más rienda. Antes de imaginar más, decidí darle registro a lo primero que imaginé en texto, para tener una primera referencia, según yo, más fiel a mi primera percepción, pero un poco influenciada con las preguntas de Julio. Escribí: el conejo de la luna se escapó, saltó hacia el mar corriendo y brincando, surca las aguas con sus patitas, no se hunde, el conejo de la luna brilla en la noche, tiene el pelaje blanco plateado, marca de que estuvo en la luna. Desea saber cómo es la Tierra, desea saber cómo es la luna. Voltea y un disco completamente blanco. Ese fue el primer registro de la idea antes de meterme a navegar más en la fantasía. En este punto tenía muy en cuenta nociones sobre la materia y la energía que pudiese haber en la fantasía. Fue cuando comencé a imaginar de manera más racional, por nombrarlo de alguna manera, ya que comencé a tomar en cuenta consideraciones como si el conejo debía saltar en el momento en que la luna estuviese más cerca de la Tierra, es decir, en su perigeo, o cómo era la superficie lunar para precisar más el momento del salto, incluso si el conejo al saltar y caer al mar iba a ser un conejo gigante. Pero mi fantasía no se ve así, entonces debía considerar qué explicación habría que darle. Todo este pensar de consideraciones fue un momento algo árido, porque sentía que no me ayudaba a darle vida a mi fantasía. Sin embargo, tener estos apuntes más lógicos con hechos y datos de la realidad me hizo darme cuenta que sí es importante considerarlos, pero no sería la guía de la fantasía, sino más bien un apoyo. En este momento decidí hacer un primer intento de transformar la fantasía en materia musical. En materia musical. Me senté al piano y comencé a buscar alturas que se acercaran a lo que recordaba haber imaginado. Tomé apunte de las colecciones de notas que me habían gustado.
fue cuando decidí agregar instrumentos como la flauta porque la asocié con el conejo, pensando en agilidad y movimiento, como los conejos. Comencé a escribir una melodía para el conejo. Días después de ello, al regresar a ver y escuchar los apuntes que había hecho y la melodía, caí en cuenta de que no me convencía y estaba muy alejado de lo que quería. En ese momento, lo que tenía al alcance de mis manos no sentía que me ayudara a transformar por completo mi fantasía. Me sentía frustrada, pero antes de olvidarme de ese proyecto y dejarlo en el cajón, dibujé. En un cuaderno hice viñetas de lo que había visto. Tal vez les faltaba mucho para acercarse a lo que presencié aquella vez, pero de alguna manera lo sentía más fiel, ya que aún conservaba el elemento visual. Después pensé que tal vez era una idea compleja y que era mejor comenzar con algo, eh, ay, con, ay, era mejor comenzar con algo más sencillo de transformar. Para ese momento decidí archivar la idea. Hasta ese momento sabía que si encontraba la solución, debía asegurarme de que realmente fuera aquello que imaginé. De cualquier otra forma, sentiría que se habría quedado en concepto. Eh, Tengo imágenes, ¿las comparto? Sí, por favor. Eh, Esta fue la primera vez que lo hice como en tipo viñetas. Así aparecía la luna. To- eh, todavía no está convertido. Ahora ya está. ya. Esta fue el primer registro que hice en dibujos, o sea, totalmente dibujos. Como el escenario de la luna, esto sería como el mar y el conejo ahí, según yo, durmiendo. Y entonces despierta y va a saltar. Aquí precisa un poco más como cómo está saltando de la luna y aquí el movimiento de cómo se estira, cómo va cayendo y pues cae al mar. Ajá, y bueno, donde me había quedado, puse. Después pensé que me estaba acercando a hacer más un cómic, pero aún así le faltaba sonido. Además, yo no era ilustradora o algo parecido, y seguir por ese camino parecía aventurado, así que lo dejé por la paz. Nuevo enfoque. Este semestre en la Cremus se habló un poco de la interdisciplina, de que la creatividad no es necesariamente cerrarse a un canal, y repasamos un poco el caso de Xenakis, un músico arquitecto. Me dio luz a cómo estaba asimilando las cosas y decidí regresar al proyecto del conejo para permitirme navegar, además de la fantasía, los caminos de la creación. Tomé el pequeño fragmento de texto que tenía en un principio y vi detenidamente mis viñetas. Resuelta en ello, volví a preguntarme cosas como ¿por qué el conejo había saltado? Ciertamente en mi texto expreso que quiere saber cómo es la Tierra, y con esa primera intuición, a partir de ahí me adentré en la psicología del conejo, posicionándome como un ente mitológico que de pronto tiene una conciencia. Encontrar un motivo fue simple, al conejo solo le parecía divertido lo que veía en la Tierra, cómo observaba, y en la luna no tenía compañía. Es por eso que al visitar la Tierra satisfaría su deseo. Luego al llegar a la Tierra, ¿qué haría? No hay que olvidar que llegó por el mar, cayó ahí. Pensé que observó con curiosidad una fiesta que ocurría en la playa. Desde luego era de noche y se veía una fogata con gente alrededor, bailando y cantando con música. ¿De qué tipo? El conejo estaría absorto por ello, porque era aún más increíble de lo que había imaginado. Ciertamente estaba emocionado. Después volteé a ver la luna y ve un disco brillante completamente blanco. Está incrédulo y fascinado. Hay alguien más que está en ese estado. Es una joven que gusta de observar el cielo, pero algo no anda bien. La luna luce diferente. Está completamente blanca y lisa. Está desconcertada. ¿Será que esto es un mal augurio? El conejo decide presentarse ante ella. Esto y más fue producto de sentarme una tarde solamente a imaginar. Me hice muchas preguntas, resolvía algunas cosas sobre la lógica de esta historia, otros aspectos aún no les encontraba solución, pero sin darme cuenta tenía en mente toda una historia incluyendo un final. Todo esto lo noté en forma de apuntes. En, es- en esta ocasión navegar la fantasía fue más una exploración de ¿qué pasaría si?
Pero ahora ocurrían más cosas. No solo era el conejo saltando, hubo consecuencias, un nudo argumental e incluso un final. No sabía cómo proceder con esto, se volvió aún más complejo de lo que ya era. No solo era acción, era una serie de acciones y reacciones. Ahora había una psicología, un ambiente, más paletas de colores en mi mente y más material sonoro. ¿Qué hacer con todo ello? Para mi suerte, las coincidencias de la vida estaban a mi favor, y justo cuando tenía todas estas dudas, apareció ante mí la oportunidad de tomar un curso de guión cinematográfico. Me pareció buena idea adentrarme a ello, ya que para este punto estaba convencida de que efectivamente mi pensamiento era audiovisual, y comencé. Una de las primeras cosas que aprendí fue la formulación de una premisa, que no es más que contar una verdad tuya, alguna postura que tengas sobre un tema, algo que quieras demostrar mediante una historia. Ah, eh, Mi sorpresa fue que aparentemente mi historia del conejo carecía de premisa. Solo había pensado en acciones y consecuencias. Creí que era suficiente para contar una historia, y al parecer no, porque generalmente la premisa es la médula espinal de una historia. En este punto sentí que debía comenzar de nuevo y observé mis apuntes. Releyendo lo que había formulado hasta ese momento me hizo darme cuenta de que mi historia sí tenía una premisa, solo que no era consciente de ello. Y a la hora de poner en palabras aquella premisa, solo fue para reparar en que estaba directamente relacionada a una vivencia bastante íntima, pero significativa para mí. Aquella vivencia tiene que ver con lo que alguna vez me dijo una amiga de la infancia, sobre el impacto positivo de mi persona en su vida, cosa de la cual no era consciente, lo cual fue estremecedor y halagador a la vez, pero más lo primero que lo segundo. Así como el conejo, que, sin darse cuenta, su existencia en la luna generaba impacto a los demás. En mi historia impactó en la joven que observaba el cielo nocturno. Llevar esto a un plano consciente fue inquietante porque no sabía que aquello que albergaba en mí podía ser transformado de esa manera y que además tuviera ese potencial de una obra creativa. Tal vez por eso me parecía complejo. Comprender esto fue impresionante, pero a la vez alentador. Tenía mi verdad, y con ella a su vez mi creación tomó más sentido personal, y con esto me refiero a lo verdaderamente íntimo, uniendo las piezas. Al parecer ya tenía mucho camino resuelto, pero en realidad apenas iba iniciando. Y con esto del guión, caí en cuenta de que los libros de cómo elaborar un guión también eran fórmulas preestablecidas, y había muchas cosas que sentía que no aplicaban a mis propósitos. Que si la construcción del personaje, que si el objeto del deseo, que si crear el conflicto. Desde luego, nada es despreciado. Pude conocer otras formas de llevar a cabo ideas y analizar films que con un enfoque del cual no tenía pleno conocimiento. Eso sí, entender el hecho de una premisa me dio mucha luz. Y vuelvo un poco al principio. No hay fórmulas. Sin embargo, siento que estoy dentro del camino, porque seguir mi intuición me hizo crear una historia que no es más que una necesidad de expresar algo íntimo de lo que en su momento me volví consciente. En este punto estoy en un constante ¿qué sigue? Porque siento que estoy abarcando muchos aspectos y es como si quisiera comerme un pastel muy grande y reparar en que va a ser más complejo de completar de lo que imaginé. Por un lado tengo mi historia, tal vez no en forma de guión porque no he precisado aún escena por escena, pero sé mejor de qué manera resolverlo. Por otro lado, debido a que estoy pensando en esto ya como una animación, empecé a practicar más mi dibujo y tratar de diseñar a mis personajes. Este proceso lo considero más personal, a diferencia de la historia donde busqué por afuera cómo sería la mejor manera de resolverlo y que fue realizar un guión. En el caso del dibujo solo lo hago, no hay más. Si bien en su momento he buscado guías o consejos para mejorar el pulso, el trazo, la anatomía, las poses y demás, me es más fácil apropiarme de esto para mis propósitos. En este momento puedo decir que es la parte del proceso en la que voy. Y aquí pues solo son bocetos de lo que busco en lo que sea el personaje de la joven que observa. Tenía más, pero estos son los últimos dibujos
que hice. Mm, Aquí son del conejo. Estoy intentando varios estilos como si pudiera ser más realista o más simple o más caricaturesco. Sé bien que tal vez esto no sea ni la mitad del trabajo completo, porque eventualmente me meteré a profundizar en el cómo se mueve, que une tanto música como la animación en sí. Y no solo será eso, sino pensar las escenas y cuando pueda plasmarlas y darles color, sino pensar las escenas y cuando pueda plasmarlas y darles color. En ese sentido, la música sería el último elemento que llegaría y no me molesta ni siento que se puede perder lo que escuché por primera vez. Más bien, darle toda esta estructura va a hacer que lo escuche mejor y cuando llegue a eso seguramente será más claro. Aún así, pudiera parecer algo rebuscado, un proceso muy largo que empezó con intenciones de ser música desde el principio, pero de esta manera siento que soy fiel a mi necesidad. Mejor aún, gracias a esto conecté con algo bastante íntimo y me di cuenta de que puedo darle forma y estructura de esta manera. El por qué mi pensamiento llegó ahí le doy un par de explicaciones. Una puede ser porque provengo de un contexto en el que me he desenvuelto a musicalizar directamente imágenes en movimiento. Y me refiero a lo que he hecho como pianista improvisando en vivo, junto con un ensamble para cine silente. La otra es que mi primer impulso de hacer viñetas para registrar por primera vez a mi conejo es de mi afición a leer manga, cómic japonés. Y algo que también he notado en los últimos meses es que el manga invita a escuchar, pero esa es una discusión aparte que me gustaría expresar posteriormente en otro texto. De cualquier modo, ambas expresiones son de carácter audiovisual, por algo terminé así. Este texto recoge una parte bastante primigenia de lo que será la obra de El Conejo de la Luna, Mi Conejo de la Luna, y continuará modificándose hasta el término de la obra. Los lectores hasta este momento son testigos de ello. Espero con ansias mostrarles el resultado final. Y eso es todo. Muy bien. Muchas gracias por tu presentación. Yo tengo unos comentarios. Eh, no es necesario poner el encabezado de cómo creo lo que creo, ¿no? Estoy haciendo una serie de anotaciones en tu texto. Al estar en Word me permite a mí eh, corregir y hacerles observaciones más directas a cada uno, lo cual puede ser útil. O sea, de ahí también el interés de recibir el texto en Word. Eh, bueno, en primer lugar, hay algo que me llama mucha atención, Regina. Puntuación. Y en dos sentidos. Una, la puntuación que planteas en el texto, que es generalmente imprecisa. Utilizas comas donde podría ser punto y coma, o comas donde debería ser puntos. Casi nunca creo no haber visto a lo largo de todo el texto un solo punto y coma. Luego con mayúsculas en las primeras preguntas, luego ligadas las preguntas entre sí por puntos y comas. Ahí es donde sí donde sí los empleas. Y cuando podrían a lo mejor no ser necesarios en ese caso. Tienes, digamos, en la puntuación es muy imprecisa, no es muy buena, no es calamitosa, pero no es buena, digamos, como para considerar que tu texto esté correctamente planteado para una edición. Estarías revisarlo y corregirlo. Decía yo, la puntuación en el texto, pero la otra parte es tu propia puntuación al leerlo. Hay algo ahí que viene desde la primaria a lo mejor, o la secundaria, lo que quieras, y es que no hay la buena costumbre de leer en voz alta ante los demás y darle y convertir esa experiencia en una forma de comunicación mucho más fluida. Se ve que no has hablado en público con frecuencia, o si lo has hecho, pues deben ser públicos no muy críticos, sino que estás, digamos, cosa curiosa, con lo
ágil que puede ser, por ejemplo, para improvisar. O al menos supongo que al ser improvisadora puedes tener esa agilidad, esa inmediatez. Aquí en el texto, al decirlo, tu puntuación se detiene, haces, haces interrupciones en medio de una frase donde no hay puntuación. Entonces tienes dos puntuaciones, una la puntuación que está escrita y otra la puntuación que empleas al leer algo. Es decir, no hay continuidad en tu forma de presentar el discurso. Eso me llama más la atención que todo el texto del conejo, el conejo de la luna. ¿Por qué? Porque está hablando de una categoría musical, está hablando de una categoría importante para un músico o una música, en cuanto a que en vez de que tu texto se convierta en algo musical, en algo con una cierta cadencia, con una puntuación continua, discontinua, cuando sea necesario, lo hace un texto atropellado pero accidentado por tus interrupciones involuntarias, pero que vienen de una mala costumbre, que es la de no tener la experiencia de leer en voz alta ante los demás. Expresas perfectamente bien cuando hablas sin leer. Eso es lo que me estaba llamando más de todo la atención, ¿no? Tienes mucha claridad para expresarte, tu texto es claro, no le veo en ese sentido problema. Utilizas algunas fórmulas en este punto, por ejemplo, decir varias veces en este punto. Busca otras fórmulas menos repetidas, ¿no? Es como si utilizaras siempre do sol, do sol, cada vez que vas a hablar, do sol, en este punto, do sol. Y eso lo hace monótono cuando no necesariamente es monótono. Entonces, creo que es importante en esta experiencia que concilies tu facilidad para hablar con tu dificultad para leer. Y sin embargo, el texto fluye bien. Lo que no fluye bien es la puntuación. Déjame darte algunos ejemplos. Te lo voy a mandar de vuelta para que lo veas. Déjame. Te hice correcciones. Te hice varias correcciones para que las tomes en cuenta. Y están hechas con control de cambios de Word. De ahí también la utilidad de usar Word. Por ejemplo, dices creativo en vez de creativa. Tu psique creativa. Creo que la psique es femenina. En estos tiempos en los que hay que darle su sitio a cada género, resalto que no lo estás haciendo tú misma. Por ejemplo, utilizar una opción como imagen GIF con sonido al final de la primera página. Yo no sé qué sea imagen GIF con sonido, pero podrías traducirlo. Eso más, o sea, hay que suponer que el lector es tan ignorante como que no sabe lo que es una imagen GIF y que vivimos en un país en la que el 90%, el 95%, el 99% no saben lo que quiere decir una imagen GIF con sonido. Hay que ser mucho más didáctico al utilizar expresiones de la tecnología contemporánea para permitir que lo entienda más gente, para no eliminar a aquel que no tiene la información, porque al darte una información muy concreta de la que tú estás al tanto, no tomar en cuenta que el otro no está al tanto de esa información, se le excluye involuntariamente. Te doy aquí un ejemplo de puntuación. Pues. Ese pensamiento fue tan claro aún después de terminar la sesión. No lo olvidé y me pareció buena idea archivarlo en cosas bonitas que se me ocurren, dentro de mi mente. Por ejemplo, sería más fácil para que la frase respire, decir, ese pensamiento fue tan claro que después de terminar la sesión no lo olvidé. Punto. Me pareció, y quitarle la coma de
Después de terminar la sesión, coma, no lo olvidé, no se necesita ahí la coma. Dan una mejor puntuación, trata de leer en tu mente sin tener el temor de leer. Es una inseguridad probablemente hasta social, esta de no tener la costumbre de leer en público. Por ejemplo, hay una expresión, la propuesta en la Cremus es que la imaginación sea el motor principal en cuanto a la creación. Sería más fácil decir sea el motor principal de la creación. Aquí es donde tienes en la página 2 una buena cantidad de puntos y comas, cuando podrían ser perfectamente bien comas. La secuencia de preguntas. ¿Cuál sería la mejor manera de transformar aquella fantasía a material sonoro? Transformar a o transformar en. Ahí averigua cuál es el más adecuado. ¿Qué elementos debía tomar en cuenta? Coma. ¿Cuánto debía durar? Coma. ¿Cómo hacerle saber al otro que había imaginado aquello? Coma. Con el título. Ahí no parece muy completa la idea, pero en fin. Yo diría, ¿acaso con el título? Bien. Sigo aquí haciendo correcciones en tu texto. Me parece que va a ser útil. Luego, a mí me llamas, en vez de docente, me llamas decente. Fue hasta que el decente encargado de la Cremus, Julio Estrada, a menos que quieras que soy un decente encargado, pero probablemente no quiere decir eso. Yo no creo que sea necesario pues poner fue hasta que Julio Estrada. No creo que haya que dar tanto crédito. Yo quitaría el decente encargado de la Cremus. Yo creo que se podría decir fue hasta que Julio Estrada me preguntó por qué el correo, y ahí en minúscula. En fin, bueno. Luego hay cosas que vas a leer, le agregas o le quitas. Entonces yo tuve que seguir el dictado de lo que estabas leyendo, porque me pareció que ahí había más información. Por ejemplo, al principio, el siguiente párrafo, que dice con las preguntas de Julio, aparte, dices, escribí. Bueno, ya está. Yo creo que ese escribí debería de venir con las preguntas de Julio, escribí, 2 puntos, y evitas tener 2 veces 2 puntos. Bueno, y luego aquí tienes unas expresiones que son parte del como que no sé cuántos, ¿no? Ya que comencé a tomar en cuenta consideraciones como que si el conejo debía de saltar, consideraciones como si el conejo debía o debería saltar en el momento. Dices, por ejemplo, todo este pensar de consideraciones, fue un momento algo árido. En fin, bueno, es aburrido hacer esas consideraciones. Yo, una vez que digan, por ejemplo, utilizas la palabra momento, momento y momento como 3 veces, ¿no? Y no es tan útil. Y a lo mejor para ese momento decidí archivar la idea. Hasta ese momento sabía que se encontraba tal, fue que imaginé cualquier manera. Bueno, 2 veces. Hay que evitar palabras repetidas a menos que sean indispensables. Si no son el objeto que se describe y que son parte más bien de la articulación, de la explicación, se puede prescindir de repeticiones. Es bastante más apropiado para el uso del lenguaje, ¿no? Ahora, tus dibujos están bien, están tan simpáticos. Yo te pediría un mayor esfuerzo de calidad en el dibujo. Probablemente no todos, o sea, hay ahí tachones encima de uno, borrones encima de otro, en fin, trazos que podrían mejorar, estoy seguro. Intenta hacer esas mejores, ¿no? Esas mejoras. Tienes por otra parte esta secuencia de imágenes. Yo diría que es importante que describas todo lo que explicaste verbalmente, de voz, sobre cada imagen, ¿no?
otra, o una expresión es correcta. Dices, me dio luz a cómo estaba asimilando las cosas. Sería, me dio luz sobre cómo estaba asimilando las cosas. Una vez más, digo, no tienes grandes problemas de redacción, pero sí vale la pena que los revises, ¿no? Eh, Luego, aquí hay no, para publicar un artículo, el poner entre admiraciones y entre interrogaciones la misma frase, ¿qué hacer con todo ello? Se puede hacer en un cómic, pero no en un artículo. Entonces, pues, o una u otra, preferentemente, pero no las dos. Digamos, no es ortodoxo. ¿Cómo escogerías ponerlo? ¿Entre admiraciones o entre interrogaciones? No digas que vas a comenzar con una admiración y terminar con una interrogación. Una de las dos. ¿Cuál sería? Admiraciones, sí. Ah, bueno, ok, pues ahí está. Sí, siempre esas decisiones, observarlo y tomar una decisión sobre ellos es útil. Bueno, por ejemplo, ahí hay una expresión como dice, desde luego nada es despreciado. Pude conocer, sería más bien, desde luego no sé si sea muy buena como frase. Que si el objeto del deseo, que si el crear no sé qué, que si no, parece que se lo estás contando a una amiga. Y este es un texto para publicarse. Había muchas cosas que sentía que no aplicaban para mis propósitos. Vamos a contar el número de qués en este parrafito. Dice, caí en cuenta de que los libros, tal. Muchas cosas que sentía que no aplicaban para mis propósitos. Que si la construcción del personaje, que si el objeto del deseo, que si el crear el conflicto. Son muchos qués, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, son los estoy contando. Son, y termina con que, una historia que no es más que una necesidad de expresar algo íntimo de lo que en su momento me volví consciente. Son casi 10 o más que es, ¿no? Ahora, en este momento estoy en un constante, más bien en una constante, ¿no? Oh, ya entendí, estoy en este momento en un constante decir que sigue. En un constante que sigue, yo no lo entiendo muy bien. ¿Será que yo no lo entiendo bien? Eh, hay ciertas palabras que llevan acento, como aún, cuando reemplaza a todavía, que también lleva acento. Y, por ejemplo, cuando dice solo, la Real Academia Española decidió ser, no darle importancia a solo cuando se refiere a solamente, pero solo me entiende. Es difícil de explicárselo si no tiene un acento entre ambos, ¿no? Solo, solo me entiendo. O solo me entiendo solo. O solo me entiendo solo. No sé, es muy feliz el ejemplo que estoy dando aquí, pero hay varios casos en los que sí es necesario y por ello es mejor generalizar la acentuación del solo cuando reemplaza al solamente. Nuevamente, tus dibujos, si puedes hacer además una versión un poquitín más presentable, porque aquí están arrancados del cuaderno, si puedes pasarlos a un mejor papel, no tener el recorte en la esquina o en el perfil derecho de- del recorte de la imagen o del listo final, sería un poquito mejor, ¿no? ¿De qué te sirvió toda esta experiencia, Regina? Bueno, pienso que sobre todo es el, tal vez el permitirme a mí, o sea, más bien no definirme, o sea, no estar diciendo, pues es que soy pianista, entonces,
pues porque soy pianista nada más voy a dedicarme a tocar esto, esto y esto, sino que pude expandir más de mi persona. Eh, bueno, o sea, expreso ahí que hago improvisación, pero entonces, o sea, no solo se quedó en lo musical, sino que también hago dibujos, pude hacer una historia, como romper tal vez un estereotipo. Siento que eso es a lo que llegué, a la conclusión que llegué, que no debía definirme. No sé si definirte o limitarte. Definirte sí, esto te define mejor. Limitarte no. ¿Sí? Bueno, sí, es una mejor palabra, El, limitarme. el hecho de, ves, ahora te explicas mejor que en el escrito. En tu manera de puntuar las frases es mucho más fluida. Eh, Perdón que yo diga este tipo de cosas, pero es útil. Sobre todo para un músico. Un músico tiene que saber puntuar, ¿no? Imaginémonos a Schubert que en una de sus canciones no supiera puntuar. Al recurrir a un poema de alguien, queremos hacer una canción y no sabemos utilizar la puntuación del propio autor incluso. Esa puntuación será importante en lo que están eh, generando. O incluso nosotros, convertidos, se quieren, en poetas de nuestra propia canción, eh, será necesario que sepamos muy bien cómo darle la intención, y cómo decir una frase. Muchas veces eh, uno puede tener, por ejemplo, dos oraciones separadas por un punto y seguido. Y puede uno revisar si esas dos oraciones, sin ese punto y seguido, pero con otra puntuación, se comportarían de una forma distinta, fluirían mejor. ¿O qué pasaría si la puntuación, el punto y seguido, lo pongo antes y aquello que venía después lo hago formar parte de la siguiente oración? Y puede darnos la sorpresa de que resulta bien. O lo contrario, es decir, tomarle una parte prestada a la segunda oración, poner el punto y seguido y concluir de manera más rotunda la siguiente oración. Todas estas cosas son eh, una experiencia que también, así como estás ahora expresando, la utilidad que te da el descubrir o el afirmar que puedes dibujar, además de imprar el piano, además de tener conocimientos y de reflexionar, el hecho de dibujar, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de tener una capacidad de descripción literaria de la historia, todo eso agranda el universo, lo hace menos limitado. El universo de los músicos es de los más limitados que puede haber. Un músico, es una especie de ente salido de un conservatorio, como de un zoológico. Son especímenes de jaula. En tal jaula están tal tipo de animales, o tal tipo de fieras, tal tipo de aves, tal igual. Se les identifica perfectamente bien en la jaula y fuera de la jaula. Entonces, una formación universitaria es importante en cualquier músico porque implica la red. Hay gente que es más, hay gente que practica una multidisciplina y eso la enriquece. Y bueno, justamente uno de los beneficios que tiene la Cremus es que aquellos que están formándose en maestría y en grado participan en estas sesiones y enriquecen con su visión obligadamente interdisciplinaria, multidisciplinaria, las discusiones y también el pensamiento que se pueda tener. Ser universitario no es nada más salir de una facultad como la de música, sino también de una formación mucho más integral. Se pierde quizá más tiempo en esa formación, ¿sí? No es tan pronto, no salen en una generación rápida de músicos para integrarse en una orquesta. Si quisiera recordar que la única persona, el único músico conocido que se opuso a la creación de la Facultad de Música en el año 1929
fue nada menos que Carlos Chávez, que era un hombre profundamente inculto. ¿Para qué queremos bachilleres? ¿Para qué queremos gente que estudie bachillerato? Lo que necesitamos es tener músicos que lleguen a las orquestas. Era su visión. Una visión de industria. Futuramente, dentro de la universidad, cualquiera que ésta sea, en general, si es verdaderamente una universidad, beneficia el proceso cognitivo. Lo enriquece. Nos hace pensar no solamente en una superficie, llamémosla esta música, sino en varias superficies, lo cual constituye un volumen. Un volumen que enriquece y que nos da perspectivas mucho mayores, distintas, comparativas, en relación con la superficie en la que estamos plantados, ¿no? Bueno, te enviaré el texto en un momento, al terminar la sesión o mañana, según mi grado de cansancio. No, no creo que me canse, pero sí es que tengo una ocupación de esta sesión. Bueno, muy bien, Regina. Está muy bien, es muy interesante tu texto. Yo te diría que esbozaras de alguna forma al final del texto algunas ideas. No sé qué melodías podrías usar, si acaso vas a usar melodías, qué rasgos podrían equivaler, o sea, como si pudieras definir mediante gestos, figuras, elementos musicales, lo que estos fueran, un poco lo que me daría con el leitmotiv, cada uno de estos personajes, al menos el conejo y la luna, y quizá a esta niña, ¿no? Entonces, tener, tener estas mínimas descripciones y también el qué pasa cuando ese conejo se proyecta a la luna, está en el mar, todas las acciones que lleva a cabo, sería muy interesante que emprendieras una mínima descripción y que le agregas. Si puedes, primero haz todos los ejemplos muy espontánea, directa, exploratoria, y ya que tengas algunas ideas en las que confíes, entonces transcríbelas a un formato digital que sea útil para su publicación. Está No bien, sé qué sí. te parezca ok. No, sí, Digo, sí puede me ser lo parece que bien. quieras, es decir, puede ser juego de clústeres o juego de sonidos del piano. Si digo, siendo tú pianista, todo lo que se te ocurra utilizar en el piano, ¿no? Desde el teclado, las cuerdas, objetos insertados, en fin, hay todo un universo ahí rico que puede servir para explorar las soluciones posibles de esta fantasía, Sí, que ya habías expuesto en alguna de las sesiones, creo que casi 3 meses, hace 3 meses, poco más o menos, ¿verdad? sí, sí fue así. Bueno, bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario breve que hacerle a Regina que sea útil al caso? Por favor. No comments, como dicen los políticos. Bueno, eh, vamos entonces al caso de Adelina Amparán. Voy. Eh, una cosa, recuerda, Adelina, de mandar de nuevo este texto en versión Word, ¿eh? Sí, ya te lo mandé hace rato, Julio. Ah, sí, entonces déjame abrirlo, porque yo tenía solamente esta versión. Te mandé eso Eh, y apenas hace como unos minutos te mandé la imagen en 300. Es que no la tenía así. ¿Cuándo me mandaste? Ah, aquí está, como creo lo que creo corregido, ¿verdad? Ujú. Muy bien, de acuerdo, déjame integrarlo inmediato aquí. Tienes una imagen, bien. Bueno, muy bien. Pues si quieres podemos irlo leyendo.
No, dame ocasión de... O sea, la última versión que yo recogí es la correcta, ¿verdad? No Sí, o existe sea, correcciones entre el primero y el segundo, ¿no? no, solo es porque lo mandé en Word. Ah, de acuerdo. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Ya está. Ok, Bueno, primera cosa, comparto. ¿cómo? Ah, muy bien, de acuerdo. ¿Lo vas a compartir en Word? Ujú. Bueno, primera cuestión. Ah, aquí sí pones acento, algo, pero en Word no. El título en Word Mm, no lo, no sé no lo por qué, pusiste, de yo acuerdo. lo tengo aquí Bueno, así. Lo sí, es tengo igual, bien. de acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues Bueno, cuando tú gustes ok. leerlo. Ok, empiezo. ¿Cómo creo lo que creo? Regularmente comienzo con una idea no musical. Puede venir de una imagen de la vida real o no. Una escena de la vida cotidiana, al salir a la calle, observar a las personas, la naturaleza, escuchar un sonido atractivo para mí en cualquier lugar donde me encuentre. Comienzo a imaginar cómo puedo usar ese sonido o por qué me gusta. Vienen a mi mente ideas, sensaciones, recuerdos. Puedo imaginar cómo suena esa idea acompañada de otros sonidos, instrumentos musicales o no. A veces no sé en ese mismo momento cómo sacar eso de mi mente al papel y poder crear una obra técnicamente tradicional, pero sé que quiero hacer algo con esa idea. Otras veces por medio de sensaciones en mis sueños. Es muy común que sienta las ideas. No sé en qué lugar de mi mente o mi cuerpo, pero es sensorial. No siempre son sonidos. Aunque supongo que todo eso podría transformarlo en sonido. O no lo sé, quizá no. Lo que siempre me ha sucedido es que la mayoría de las veces no pienso melodías o cosas musicales, sino sensaciones y emociones. Ha sido complejo para mí darme cuenta de eso porque yo pensaba que un compositor debería siempre tener clara una melodía, una armonía, tener la técnica suficiente en un piano para poder componer, pero ahora yo misma creo que no tiene por qué ser así, o eso quiero creer, en que yo creo como yo creo poder. Hoy realizo una ensoñación acerca del cempasúchil. Imagino que soy una planta, que yo estoy viviendo y realizando todos los procesos vitales de un ser vegetal y escribo lo siguiente. Lo que puedo imaginar cuando realizo el ejercicio y me encuentro buscando a qué suena. Cuando soy un cempasúchil. Yo soy un cempasúchil desde hace mucho tiempo. Desde el origen de la tierra, mis ancestros existieron sobre la faz. A través del tiempo me heredaron sus genes. Evolucionamos como linaje vegetal. Hoy soy un cempasúchil. Vivo, respiro. Existo aquí y ahora. Mis pétalos son pequeñas sábanas frágiles anaranjadas, amarillas, suaves, con aroma intenso a hierba, a la tierra que me da vida, a campos recién regados por la lluvia. Mis tallos son verdes y fibrosos, fuertes, con hojas que huelen a lo mismo que mis pétalos. Todo mi ser huele intensamente, absolutamente. Cuando soy un cempasúchil, espero la lluvia y el viento. Me alimento de luz, agua y tierra. Florezco. Tengo un aroma intenso. Confío en que existo y soy, en que la vida llega a cada instante. Me muevo con el viento. Resplandece el sol en mis pétalos naranjas o amarillos. Absorbo la luz. Vivo. Estoy de pie. Dialogo con mis tallos y mis flores. Doy oxígeno. Se secan mis flores y dan una semilla que después me hará ser nuevamente un cempasúchil. Convivo con mi entorno. Lo que escribo es parte de mi imaginación, de la idea acerca del cempasúchil y que en mis ensoñaciones puedo lograr sentir que soy yo la flor, que vivo como un ser vegetal. Estas ensoñaciones pueden cambiar siempre. Hay elementos que permanecen y otros que cambian cada vez que imagino la misma idea. Por lo regular, aumenta la cantidad de elementos que pueden aparecer en la escena. Depende del tiempo que realice el ejercicio de imaginar mi idea. Trato de recordar esos elementos. No tengo todos anotados porque me gusta usar mi memoria.
porque traer a mi memoria cada uno de esos elementos me ayuda a imaginar sin interrupciones y no tener que acudir al papel mientras me encuentro dentro de la ensoñación. Todavía me pregunto cómo suena. Los timbres y las texturas también pueden cambiar. Y esto a veces me preocupa porque pienso que no he definido a qué suena mi idea. Tengo más claras las texturas que se pueden describir. Como decir que la frase "brillan mis pétalos" tiene una textura muy cristalina, con frecuencias sonoras agudas y como si chocaran miles de cristales muy pequeños entre sí y contra una superficie de metal, de manera que provocan destellos sonoros, sonido suave pero crujiente y brillante, constante. Eso es uno de los sonidos que pudiera representar de esa manera. Sin embargo, hay otros que no puedo aún referir con esa claridad o que en mi imaginación aún cambian. Lo que escribo aquí también me da claridad. Conforme describo el proceso y los acontecimientos que me suceden cuando estoy dentro de la ensoñación, lapsos en los que puedo tener ideas, aquí hay un error, lapsos en los que puedo tener ideas más claras acerca de cómo sería ese sonido. Así que también me sirve escribir esto y tratar de ordenar mis ideas y mis sensaciones. Acudo a veces a mis recuerdos sonoros y me hago una pregunta en mi mente o quizá en voz alta. ¿A qué suena la respiración? ¿A qué suena cada una de las acciones, que no son pocas, que realiza una planta? Supongo que científicamente hay microsonidos en cada una de sus acciones, pero más que acudir a las cosas literales que pudieran sonar de una planta, yo quiero imaginar y darle sonidos a mi ensoñación, que tengan coherencia con las sensaciones que me provoca cuando imagino mi idea. Cuando imagino, me recuesto en algún lugar, o sentada cierro los ojos, respiro profundo y me permito ir a ese lugar de mi imaginación en donde existe mi idea. La veo. Y esa parte visual a veces también es diferente cada vez, pero la mayoría de las veces es muy parecida, o casi igual. Puedo imaginar cómo se ve, cómo se percibe, y muchas veces hay silencio. Ese silencio es el que me permite seguir observando y sintiendo, pero no puedo lograr escuchar los sonidos que quiero. Cuando puedo describir un sonido como lo hice antes es porque lo tomo. Decido intentar saber cómo sonaría. Lo aíslo de la ensoñación completa y entonces puedo comenzar a describir a qué suena dentro de mi ensueño. Todavía no puedo orquestar, si así se entiende, la ensoñación completa de cómo lo veo y lo siento, pero cada vez que reflexiono el cómo podría realizarlo, descubro una forma de poder aclarar un poco más y que el sonido surja, como el caso de aislar la idea y encontrar el sonido, como expliqué antes. Cuando imagino, a veces descubro cosas que no había pensado antes, como hace poco que me di cuenta de que mi pensamiento necesita llegar a lo que yo denomino pendientes mentales, las cuales son una especie de lugar de llegada donde primero es necesario subir por una pendiente de razonamientos cuesta arriba, que da trabajo sobrellevar porque no es fácil tener mucha claridad mientras van apareciendo dichos razonamientos. Y una vez alcanzado un punto donde todo comienza a tener sentido, la pendiente ahora comienza a descender. Es cuando mi mente toma velocidad y es un continuo que camina rápidamente, como ir corriendo en una calle cuesta abajo. Esas pendientes mentales son un camino para ensoñar y obtener de mi imaginación ciertas herramientas que más adelante serán de utilidad para lograr sacar de la imaginación las texturas, el sonido, las sensaciones y varios detalles que compondrán la obra. Alternamente a mis ensoñaciones y con el propósito de adelantar una partitura, que en realidad en este momento entiendo que no hay prisa, pero antes lo he creído necesario, he comenzado a elaborar una especie de partitura gráfica para poder plasmar los sonidos dentro de un sistema medible. En cuanto a algunos parámetros como qué tan grave o agudo es el sonido, qué tan lejos o cerca está de mí, cuánto dura en el tiempo y si es más denso o en cuanto a textura o más ligero. Aquí un gráfico posible de lo que pudiera ser ese sistema. Este es el gráfico, ya lo habíamos visto en sesiones pasadas. Y bueno, aunque aún no es funcional para la etapa de definición sonora en la que estoy, me ayuda a tener una idea de cómo podría representar la obra finalmente.
Por otro lado, he tomado fuentes que me ayudan a tener ideas creativas acerca de esta ensoñación, incluso que pudiera transportar mi imaginación en el tiempo y que eso que imagino estuviera sucediendo en diferentes épocas. Esta idea me viene a la mente a partir de textos como el siguiente. Una mujer, yo tórtola, llego y canto, vengo a deleitar a los príncipes, con cacomites y cempoalzúchiles, vengo a deleitar a los príncipes. Abajo está en náhuatl, está la referencia, que es un poema del manuscrito de Cantares Mexicanos de Ángel María Garibay. A pesar de que aún no tengo definidos muchos de los sonidos, hay muchas sensaciones e ideas que van enriqueciendo mi ensoñación y se suman elementos como la época, sumado a texturas, sensaciones, emociones, ideas, y pienso que todo eso finalmente va a desembocar en sonidos mucho más honestos y suficientemente trabajados como para sonar por completo como lo que yo imaginé. Es todo. Muy bien, Adelina. Muchas gracias. Bastante claro tu texto. Hay un poquito todavía del padecimiento de la puntuación, pero no tanto. Padecimiento al leer, no tanto. Realmente casi imperceptible. Yo sí, pues me hizo hacerme un poquito observador después de la experiencia que acabamos de tener con Regina Baños, ¿no? Eh, Igualmente, sí diría que en la actuación escrita eh, hay una tendencia, primero, a utilizar muchos qués, etcétera, y por otra parte, eh, a tener una puntuación poco ortodoxa, digamos, o sea, no tienes, por ejemplo, digamos, una tendencia a utilizar una coma en vez de punto y coma. La primera frase. Regularmente comienzo con una idea no musical, coma, puede venir, punto y coma, más bien, diría yo. Puede venir una imagen de la vida real o no, tal, 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 tal. Uh-huh. Eh, eh, Luego hay una tendencia en general en todo tu texto que es interesante hacer observar, porque uno sí está hablando en este texto, todos ustedes van a estar hablando en primera persona, y eso hace que el lector se fije más en los yos, mis, mes Uh-huh. y sois. Emplea uno. Entonces ya en la tercera tienes para mí en cualquier lugar donde me encuentre, Uh-huh. pues ya para mí en cualquier lugar comienzo a imaginar, no importa dónde me encuentre, o sea, pues, para mí sale sobrando el donde me encuentre, ¿no? Y ¿O el para mí? para mí en cualquier lugar comienzo a imaginar cómo puedo usar ese sonido o por qué me gusta. Entonces ahí tienes para mí en cualquier lugar donde me encuentre, por qué me gusta, en la mi mente. Son muchos, ¿no? Uh-huh. No sería una crítica a querer ser yo-yo, que podemos tener todos. Yo reconocería que yo más que nadie, eh, pero sí, dale atención a esas primeras personas, ¿no? Mi, me, mi, pues hasta musicalmente quita belleza, ¿no? O lo hace minimalista o minimista, ¿no? Eh, Cuando dices, por ejemplo, hay algo que sí sería interesante discutir aquí en los textos, cuando uno dice, no pienso melodías o cosas musicales. ¿Qué son cosas musicales? ¿En dónde? Ah, ya. Sí. Dice, lo que siempre me ha sucedido es que la mayoría de las veces no pienso melodías o cosas musicales, podrían ser más bien Sí, ideas. yo creo que aquí me Sí. refería a armonías, eh, intervalos. O aspectos. Sí, me refiero a lo puramente musical que técnico. Ujú, melodías, armonías, Yo más bien digo, tendría yo que digo ser, con toda claridad. Cuanto más clara sea tu. no pienso melodías, Expresión. armonías. No pienso melodías o
aspectos relacionados en melodías, yo diría más bien, para darte una mayor facilidad para redactar. No pienso en melodías o en aspectos concretos de lo musical, ¿no? Ujú. ¿Sí eso? Sí, sí, sí. Sino en sensaciones y emociones. ¿Sí? Y luego aquí tienes, por ejemplo, imagino que yo soy una planta. Cuando ya se usa el verbo, imagino que soy una planta. Es prescindir del yo. Eh, Déjame Ujú. ver cómo estaba originalmente. Sí, creo que está en todas las revisiones. Ok, de acuerdo. Está muy bien tu texto en esta visión del yo, ¿no? Y aquí en este caso te sirve la construcción verbal. Comienza diciendo, cuando soy un cempasúchil. Bien. Después dices, yo soy un cempasúchil. O No sé si soy. podría ser, ¿verdad? ¿Mm? Eh, Después dices, sobre la faz, coma, a través del tiempo me heredaron sus genes, evolucionamos como linaje vegetal. Mira más bien sobre la faz, punto. A través del tiempo me heredaron sus genes, evolucionamos como linaje vegetal. Entonces, está bonito cuando sigue la siguiente frase que dice, hoy soy un cempasúchil vivo, un cempasúchil. Dos puntos, diría yo, más bien. O punto y O seguido, como punto tú y prefieras, coma. pero punto, si quieres, sí. Ujú. En este caso yo lo que sugiero es separar el inicio de esta frase con un nuevo párrafo, lo O sea, cual sí. le va a dar una ayuda a la distribución después que haces de la misma idea en una de estructura de arquitectura poética. Arquitectura en el sentido de que todo está hecho a base de pequeñas frases que están encadenadas por líneas, lo que hace que se les quite, digamos, el contexto de prosa, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, entonces, de nuevo tienes hoy, entonces tienes aquí, mira, por ejemplo, mis pétalos, me da vida, mis tallos. A lo mejor puedes encontrar una forma después de nuevo, mis pétalos, todo mi ser, son muchos míes, ¿no? Sí, podría ahí poner a lo Son mejor muchos tengo míes. tallos, tengo pétalos Ahí está. o Ok. algo así, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces quitas Varios mis. también tienes aquí varios son, ¿no? Son, y ya le vas quitando todo el aspecto. Todo el mundo está viendo en la pantalla tu texto, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno, pues ahí hay varias repeticiones que como esto se convierte, digamos, en una descripción literaria de la experiencia respecto de la creativa en música, pues es importante mantener un perfil claro en lo que respecta a la literatura. Ujú. Ahora, cuando adoptas el formato eh, arquitectónico, ¿no? de un poema, dices, cuando soy un cempasúchil, y abajo, espero, yo ahí pondría en minúscula, y no prescindiría de la puntuación. Cuando soy un cempasúchil, espero, coma, la lluvia y el viento. O sea, Y ahí ya no así. entendí. ¿Eh? O sea, ¿te refieres Yo a quitaría que la coma. Cuando soy un cempasúchil, espero la lluvia y el viento. sí? Es que, bueno, ahí hay una razón por la que lo dejé así, también dudaba, porque primero solo tenía el verbo. O sea, tengo varios que solo son verbos. No sé si se acuerdan que este texto ya lo había leído antes y eran más bien verbos o acciones. Mm, pero aquí yo dije, ¿qué espero? Y quizá dije, se confunde porque no se sabe qué espero, ¿no? Quise especificar la lluvia y el viento y entonces solo puse una coma, pero ya no, también
dudaba si quitarla, al igual que aquí en confío, pero bueno, lo dejé con coma. Bueno, pero no se entiende. Cuando soy un cempasúchil, espero, coma, la y el viento. En realidad es cuando soy un cempasúchil, espero la lluvia y el viento. Ujú. No lleva ahí pasión, ninguna. Entonces esa coma ahí no es necesaria. Hace que el querer, a veces eh, esta necesidad de poner puntuación por todas partes no vaya a ser que uno se ahogue leyendo, no es muy buena. Hay que ahogarse leyendo que, que interrumpir la idea con una puntuación, porque así no es claro, coma ahí no ayuda a nada. Luego, en cada uno de los, pues como no hay puntuación, tiende a malentenderse. Por ejemplo, dices en las líneas, me alimento de luz, coma, agua y tierra. Luego aparte, sin punto y nada, dices florezco. ¿Qué quiere decir? Que la luz, el agua y la tierra te hacen florecer, ¿no? No, es que bueno, es Pero que sería bueno, Profesor, ¿eh? profesor. ¿No será que, bueno, por como ahorita lo estoy leyendo así como la compañera lo escribió sin las comas, se forma como un Perdón, patrón? perdón, Mario, hacemos los comentarios al final, ahorita, Ah, no, ok, no en ok, medio ok. de de lo que estoy haciendo, ¿eh? Déjenme volver a la lectura. Ahorita, Mario, al terminar. Entonces, cuando dices, me alimento agua y tierra, sí, ahí es yo casi punto podría y ir luego florezco. punto floresco. Es más, podría ser dos puntos floresco. No, es Me que no es, alimento de luz, mm, es que ¿eh? haz de cuenta que este poema son a las acciones que realizo cuando soy cempasúchil, pero no es, por ejemplo, florezco, yo no quiero que sea bueno, puede ser, pero no es originalmente la La consecuencia conclusión. de alimento, ajá, alimentarse de agua, luz y tierra, sino que esa parte. De acuerdo, ok. Pero en todo caso, entonces sí poner un punto, porque no está Ujú. el punto puesto y Sí, ya lo no puse se acá, entiende. Pues tengo un aroma intenso, no hay puntuación, entonces ahí puede ser coma, punto o punto y coma. punto. Confío, ¿eh? Sí, ahí es punto Y después, y la de confío es el mismo caso de arriba del de espero sin coma. exacto, confío en que existo y soy, en que la vida llega a cada instante, punto, como con el viento, punto. Resplandece el sol en mis pétalos amarillos, punto, coma Punto. o punto y coma. Es, bueno, pues ahí tú lo... Sí, todos estos llevan punto entonces. Bueno, eh, igualmente, absorbo la luz, coma, vivo, coma, punto, punto y coma, etcétera, ¿no? Ujú. Vivo, estoy de pie. Bien, ya hice aquí una cosa. Vivo, coma, punto, punto y coma. Estoy de pie. Aquí, ¿qué cosa? Diálogo, coma. Todos ahí pueden ser lo que tú quieras. Punto, coma, punto y coma. Ujú. Ya les puse punto a todas esas. Ah, bueno, ok, bueno. Puedes tener alguna estrategia de puntuación que te permita crear un conjunto de pequeñas frases como una idea más completa también. ¿Entiendes? O sea, puedes favorecer, digamos, una idea de mayor volumen en una cierta dirección. Ujú. O sea, lo que estás jugando en este momento es un conjunto de naipes, ¿no? Pero a veces uno puede hacer con los naipes figuras tridimensionales. A Ujú. eso me refiero. Podría tener su chiste. Sí, sí, Ahora, sí. tienes de nuevo aquí al final de esta parte, puedo lograr sentir que yo soy la flor, ¿Qué soy? Ajá. que soy la flor, que yo soy la flor, pues puedes quitar el yo, ¿no? Y luego de nuevamente que, fíjate, lo que escribo es parte de mi imaginación, una que, y que en mis partes de imaginación es dos. Sentir que soy tres, que vivo como un ser, ya Aquí llevas puede cuatro. ser y. Lo que escribo es parte de. Y
Bueno, muchos que es. El queísmo. Eh, por ejemplo, por lo regular aumenta la cantidad de elementos que pueden aparecer en la escena. Se puede decir, en general se puede decir aparecer en escena. Imaginar mi idea, coma, trato, punto y coma, más bien. Me gusta usar mi memoria, podría decir, me gusta usar la memoria. Porque traer a mi memoria, dicho dos veces. Aquí podría decir, porque traer a ella, ¿no? O usarla, porque usarla me ayuda a imaginar. Ok, sí, como tú quieras. O porque sí, traer a ella. Luego hay otra que es de manera que provocan destellos sonoros. Que provocaran podría ser también, dejarlo un poquitín más en perspectiva. Que ya estás tomando como, estás hablando de algo, te estás preguntando, todavía me pregunto cómo suena. También pueden cambiar, entonces esa condicional pueden, de manera que provocar, desde que provocan, ya es demasiado afirmativo, ¿no? Bien. Eh, ¿Por qué sería ese sonido? Así que también, es decir, ya estás platicándoselo a alguien, ¿no? Lo cual puede ser, pero no es el tono que ha tenido hasta ahora, que te vas hasta el rumbo de la poética y de pronto, así que también me sirve. No, puedes quitar el así que también y decir, me sirve escribir esto y tratar de ordenar mis ideas y mis sensaciones. Yo diría, Y es que tratar de ordenar como ideas lo escribí en y diferentes momentos, yo creo que fue eso. Así no fue en una sí, sola sentada, sino que luego hice eso de hablar en voz alta o escribir así pensando y no lo pulí tanto entonces ahí. sí. Digo, tendrías que ser más vigilante de los mis, que son excesivamente frecuentes. Ahorita te voy a dar varios ejemplos, si no los has, si no te los has observado, ya aparte estás. Eh, Dice, lo que escribo aquí también me da claridad. Conforme escribo el proceso y los contenidos que me suceden cuando estoy dentro de la ensoñación. Lapsos en lo que puedo, serán más bien en los que, ¿no? Sí, sí, Tener sí. más claras ideas de cómo sería ese sonido. Me sirve escribir esto y tratar de ordenar mis ideas y mis sensaciones a mis recuerdos. Si me hago una pregunta en mi mente, ay, Sí, la ya pregunta te lo late en la mente, subrayé. no te vas con los dedos. Exacto, pero la pregunta no se, más que la mente, ¿no? Me hago una pregunta, es eso, Ah, es que quería decir ¿no? mentalmente o en voz alta. Eso, ya está. Hago una pregunta en voz alta, y ya está, hasta queda mejor. O sea, quería referirme a que la puedo dejar dentro de mi mente o decirla. Sin, o sea, me hago una pregunta a veces en voz alta o a veces solo en la mente. Sí. Y terminas así, para darle ya coherencia a todo, que al final dices, que tengan coherencia, dices, para agregarle unos cuantos mis y mes, mi ensoñación que tenga que tengan coherencia con los que me provoca cuando imagino mi idea, ¿sí? Sí, sí. Y de nuevo, el siguiente renglón, el siguiente párrafo, en segunda línea, mi imaginación en donde existe mi idea. Revisa cuántos mis hay y verás que es un excelente ejercicio el evitarlos. Y aquí entras a otro párrafo donde está lleno, como el caso de la idea de encontrar el sonido, como expliqué antes. Pues ya explicado, ¿En dónde, ¿no? perdón? No te entendí bien. Hay un párrafo de 4 líneas en la página 4, el segundo de los párrafos, todavía no puedo orquestar. Yo no creo que todavía no puedo orquestar, si así se entiende, O sea, sí, así se orquestar entiende. era una palabra con la cual se entiende, pero no sé cómo decir, o sea, unir o...
A lo mejor te quedaría perfectamente bien si pones orquestar entre comillas. Ah, puede ser, sí. ¿Cómo no puedo orquestar la ensoñación completa, ¿no? Ujú. De cómo lo veo y lo siento, pero cada vez que reflexiono cómo, y ahí otra vez entre comillas, queda bien. Descubro una forma de poder aclarar un poco más. Luego tienes una tendencia a hacer dos infinitivos juntos. Descubro una forma de poder aclarar. Descubro una forma de aclarar. No se necesitan dos. En general, cuando uno utiliza dos Ujú. verbos es que no hay claridad. Tienes otro, a lo que yo denomino pendientes metales, las cuales son, puedes quitar eso de las cuales son, a lo que yo denomino pendientes mentales, una especie de lugar de llegada. En vez de una especie de, puedes poner un lugar de llegada, donde primero es necesario tal, tal, tal. Y otra vez aparecen ahí los comos, como ir corriendo en una calle cuesta abajo. Sí, o sea, ¿cómo? 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 Sí, o sea, ese cómo es como Puedes es, decir ay, parecido a ir ya o me cual. perdí. Hay sinónimo de cómo es cuál. Mm, Luego, al final de ese párrafo, la penúltima línea, lograr sacar. ¿Sí? ajá, sí, sí, ya te entendí. Sí, voy a revisar en general eso. Entiendo, mira, por ejemplo, en este momento entiendo que no hay prisa, ¿verdad? Aquí, ajá. Lo entendemos coloquialmente, entiendo que no hay prisa. Yo diría que habría que poner en términos un poquitín más explicativos. No requiere tener prisa, ¿no? Que no, Y o que no es sistema necesario tener. medible no requiere, ¿sí? No es necesario tener prisa. Eh, Incluso podría decirse, es incluso contraproducente, ¿no? Ujú. Luego dice aquí mensurable, es un sistema medible. Yo diría que no es medible, sino mensurable. O dentro de las mediciones de un sistema. Me da un sinónimo de conmensurable. ¿Eh? Me da un sinónimo en lugar de medible, conmensurable. No, yo creo que mensurable es perfectamente adecuado en el idioma. Mensurable. Que se puede medir. Canto mensurable, música mensurable, Ujú. por ejemplo. Ahí lo tienes en la RAE. Bueno. Eh, Luego tienes ahí en la imagen, yo te recomendaría que hacia arriba, que pon I agudo, parece que estás diciendo que es además de todo agudo. Pon la Y abajo o arriba de agudo, separados, para que no haya confusión, ¿no? Ujú. Ah, es que como es una imagen, bueno, eso lo cambio después. Ok, sí, sí, esa sería opción de cambiarla luego. Eh, Podría representar la obra, finalmente sale sobrando, yo creo. No creo que sea tan ¿En útil. dónde, en dónde me ayuda a ¿Eh? tener la idea de cómo podría respetar la obra? Ok. Sí, la obra finalmente sale sobrando. Y luego también, esta idea me viene a la mente, te refieres en diferentes épocas. Esta última idea, tal, ¿no? Luego ya viene una mujer, yo, Tortola, tal, tal, tal. Bueno, ok. Y está muy bien la referencia ahí a Garibay, los natales mexicanos. Luego tienes aquí una repetición en el siguiente párrafo. A pesar de que aún no tengo definidos muchos los sonidos, hay muchas sensaciones e ideas que van enriqueciendo mi ensoñación. Y se suman elementos como la época sumado a texturas. Yo quitaría el Suman sumado de ahí, elementos como la no sirve de época. nada.
como la Ah, época, coma, texturas, mm, sensaciones, emociones, ideas. Y como la ideas no es la última posibilidad, y la dejas con un poquitín con una coma, yo pondría emociones o ideas, coma, o ideas, punto. En vez de poner y pienso, yo diría más bien poner pienso que todo eso finalmente va a desembocar en sonidos mucho más honestos. ¿Qué quiere decir sonidos honestos? pues en el contexto en el que estoy hablando es que son, o sea, no son apresurados ni de alguna manera tomados a la ligera, algo así querías decir. Es que mira, por honestos, decentes, decorosos, castos, virtuosos, dignos, honorables, limpios, conscientes, públicos, pudorosos, vergonzosos, platónicos, honrados, rectos, íntegros, probos, sinceros, leales, justos, Íntegros puede equitativos. ser, o sea, es que me refiero a la honestidad conmigo misma de este ejercicio, o sea, que a eso me refiero. ¿No crees que sería, por ejemplo, más justos o Mm, más en correspondencia? más coherentes. ¿Ok? Mm, ujú, es que sí. Yo pondría más bien la idea en sonidos suficientemente trabajados. Sí, Primero Néstor. pondría sonidos suficientemente trabajados y por ello mucho más coherentes, ¿entiendes? Ujú, O sea, eso. Ahí tienes un caso, por ejemplo, de permutar el orden dentro de una frase y queda por comenzarla con suficientemente trabajados y por ello, y coma por ello, coma, mucho más coherentes para, ya que estamos en sonar por completo como lo que yo imaginé, como lo que imaginé. ujú, ya quité el yo ahí. Ujú. Bueno, bueno, muy bien. ¿Algún comentario, mis comentarios, Adelina? No, tienes mucha razón, no había visto tantos mis. Voy a Sí. revisarlo porque ya hice aquí mis revisiones para volver a, bueno, reemplazar eso, quitarlos de ahí. Es en Ok. general lo que más se repite. Sí, Ujú. Sí, sí, sí. te lo mando al rato, ¿no? Sí, sí, o bueno, de hecho yo iba a la par contigo corrigiendo, ¿eh? Bueno, yo mencioné los que me parecían más relevantes, no todos, Ujú. ¿no? Sí, ¿Alguien sí. tiene algún comentario que hacerle a Adelina? Silencio total. Muy bien, gracias Adelina. De nada, gracias Julio a ti. Bueno, No, yo no. quería decir algo rápidamente. Oh, muy bien. Qué bien. Eh, Bien. Soy Grisel. Ah, Iba a Grisel, qué bueno, decir, ¿cómo estás? sí, estoy aquí. Sí, me gustó de ambos artículos que hemos escuchado que las dos compositoras van como directo al grano, ¿no? O sea, van a una obra en concreto y ya como que ya se vio que no había estado en las últimas dos sesiones, pero se ve que ya hubo una evolución como de pasar como de las cuestiones autobiográficas allá al punto que Julio pedía, ¿no? Y creo que ustedes dos ahorita, o sea, lo han logrado, que hablan ya de sus obras, ¿no? Ya hablan de sus experiencias como lo que están creando, ¿no? Y eso creo que es muy interesante y es sobre todo, pues se ve que las cosas se van moviendo, ¿no? Con el seminario y con todas las ideas que se manejan aquí. Y bueno, eso es todo por ahorita lo que quería decir. Muy bien, qué bueno que tienes esa percepción. Estimulante tanto para los alumnos como para el profe. Exacto.
Gracias, Grisel.